¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Una de las cosas que más nos inquieta a los investigadores es la posibilidad de que hace miles de años hubieran llegado seres extraterrestres aquí a la Tierra y que estos hubieran modificado nuestra historia, enseñándole a los hombres las artes y las ciencias. Pues es curioso porque diferentes textos antiguos sí que nos hablan de esto. Y más inquietante aún, en las listas reales, en las listas de reyes y faraones del antiguo Egipto, aparece que durante 6.000 años antes que los hombres gobernaron en las tierras del Nilo, los Sensu-Hor, los dioses que eran hijos del dios Horus. Y estos dioses podían hacer prodigios, podían volar, les llamaban también los resplandecientes, porque comentaban que iban envueltos en unas enormes esferas de luz. Y los hombres aprendieron de estos Sensu-Hor a hacer prodigios que a día de hoy siguen desafiando nuestra lógica, como por ejemplo son las enormes pirámides que tenemos en la meseta de Giza. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, el origen extraterrestre de la humanidad. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Hace 3.300 años el sacerdote Beroso, un sacerdote de Babilonia, escribió la historia de su pueblo, la historia de la civilización más antigua del planeta, la historia de la antigua Sumeria. Y esa obra, ese libro se llamó Babiloniaca. Y en este libro, en Babiloniaca, que está basado en los textos que aparecían en los templos y en otros lugares, textos que desaparecieron, aparece relatado con detalle cómo fue la visita de seres de otros mundos. Esos seres de otros mundos se les conoció por el nombre de Akpalus. Los Akpalus eran muy inteligentes. Los Akpalus volaban en algo que describían como estrellas llameantes. Cuentan que tenían la cara de un hombre, pero por encima de su cuerpo su apariencia era terrorífica para ellos, muy desagradable, porque era como una especie de pez que cubría el cuerpo de un hombre, aunque tenían manos, tenían brazos y tenían piernas. Y estos Akpalus, cuenta la obra babiloniaca, enseñaron a los antiguos sumerios todo lo necesario para crear la primera civilización de la historia. Pero quiero leerles un fragmento de este texto de la babiloniaca para que entiendan hasta qué punto queda claro estas visitas de seres de otros mundos. Refiriéndose a los Akpalus y al líder de ellos, que llamaban Oannes. Este ser, que solía conversar de día con los hombres sin tomar ninguna clase de alimento, les hizo ver la luz en las letras, en las ciencias y en todo tipo de artes. Les enseñó la escritura, la construcción de las casas y la fundación de los templos, además de la compilación de leyes y los principios de conocimiento geométrico. También les mostró cómo distinguir las semillas de la tierra y recoger sus frutos. En suma, les dio todo aquello que constituye la vida civilizada, y lo hizo hasta tal punto y forma tan magnífica que, desde aquel momento, nada importante se ha descubierto a este respecto. Cuando se ponía el sol, Oannes volvía al mar y allí permanecía
todas las noches, pues era anfibio. Posteriormente emergieron otros seres similares, los Agpalus. No lo digo yo, no lo he escrito yo, lo escribió, repito, el sacerdote babilónico Beroso hace 3.300 años, recopilando la historia de Sumeria, de la primera civilización que existió en nuestro planeta. Unos textos que nos hablan de estos seres venidos de otros mundos que entraban en esas naves, en esas estrellas llameantes en el mar. Y cuando uno analiza, por ejemplo, lo que sucedió en el año 2004 en el incidente del USS Nimitz, justo enfrente de las costas de California, y los pilotos como David Fravor describe lo mismo. Naves que salen del agua, que entran del agua y que son capaces de jugar con cazas de combate F-18. Ahora lo tenemos claro, son seres de otros mundos. Hace miles de años eran dioses. La diferencia es que hace miles de años sí hubo un tiempo en el que esos dioses se comunicaron con los hombres. ¿Con qué intención fue? Fue con la intención de civilizarnos y luego simplemente ser nuestros observadores, o tienen un plan oculto que no conocemos. El caso es que el hecho está ahí, y no solamente fue en Babilonia y en la antigua Sumeria. En Egipto, los Sensu-Or, los hijos de Horus, los hijos del dios Halcón, que gobernaron Egipto durante más de 6.000 años, según nos narran los textos del país del Nilo. He visto dibujados, los he visto plasmados en las pinturas rupestres del Tassili hace 12.000 años, en el valle de Yavaren, el valle de los gigantes. Ahí aparecen este tipo de seres con escafandras ingrávidos, hablándole también a los hombres. Y nos lo cuenta, por ejemplo, la tradición de los dogones en Mali, en la falla de Bandigara, donde cuentan que bajaron también otros seres anfibios, a los que llamaron gnomos. Y nos lo cuentan también, por ejemplo, los indios Hopis en Estados Unidos, cuando nos hablan de los hombres hormiga. Y nos lo cuentan los textos sagrados de la India, cuando nos hablan de las vimanas, esas naves en las que podían surcar el cielo los dioses. Y si uno analiza toda la historia de la humanidad, ve que es una constante hace miles de años en esas primeras civilizaciones, el contacto entre hombres y dioses que llegaron de lo más profundo del universo, del fulgor de las estrellas. Nuestros visitantes, nuestros observadores, que antaño fueron dioses y que prometieron además un día regresar a la tierra. Ojalá algún día regresen para contarnos su plan. Ojalá algún día regresen para salvarnos de la barbarie del hombre, la única especie capaz de destruir nuestro planeta. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y recalco, como otras muchas veces, la palabra hechos, como ese texto que os he leído de la babiloniaca, que no me salía el nombre. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter, que es Misterio Caracol. Repito, tenemos un numeral en Twitter, que es Misterio Caracol. Ponernos en ese numeral. ¿Qué opináis? ¿Nos visitaron extraterrestres en la antigüedad? Y más importante que eso, ¿modificaron nuestra historia? Ojalá supiéramos los motivos. Sabéis que hago viajes de autor.
dentro de poquito en mi página web, en la página web de mi agencia de viajes, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Pondremos los viajes a Egipto que pensamos hacer el próximo año 2025. En octubre del año próximo estaremos en Egipto y podremos ver la gran pirámide de Keops en privado. Estaremos 2 horas en privado en la gran pirámide de Keops y ahí intentaremos ponernos en contacto con los antiguos dioses, pero eso será una sorpresa a todos los que vengan a ese viaje. Repito, toda la información la vais a tener muy prontito en www.viajesjuanjesusvallejo.com y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal. Saludos, Juanje, para ti, también para toda la gente que está en este momento conectada con el programa. Paola Marrugo, Jean-Claude Jaramillo, Andrea Obeira en la Argentina, toda la gente que disfruta de este espacio en directo, y desde luego un abrazo enorme para la gente que también disfruta de este programa a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy, Juanje, la relación entre antiguos visitantes y civilizaciones antiquísimas. ¿Los extraterrestres será que intervinieron en nuestra historia? ¿Permitieron que el hombre se convirtiera en la especie que es hoy en día? Va a ser un dossier apasionante para los fanáticos de los Ancient Aliens. Y fíjate si esto es impresionante, si esto es importante, que la primera persona que escribió alguna vez un libro sobre esto, bien profundo, que fue Erich von Däniken, sí. En el año 1968 escribió Recuerdos del futuro. Tardó un año en que le publicaran un libro, fue de editorial en editorial, que no le hicieron absolutamente ni caso, y vendió 40 millones de ejemplares. Tremendo. 40 millones de ejemplares, que comparado con las cifras de la serie Ancient Alien en History Channel no es nada, porque han pasado muchos años los 1.000 millones de espectadores. Pero en su momento fue todo un hito, Juanje, y fue un hombre que abrió el camino a estos temas. Sí, claro, le abrió el camino. Que fantasean algunas cosas, no voy a decir que no, sí. Pero ya quisiera ya haber vendido 40 millones de ejemplares. Así que todos mis respetos al señor Erich von Däniken. Bueno, pues para hablar sobre este tema tenemos un invitado muy especial que acaba de publicar un libro sobre esto, Josep Guijarro, un investigador y escritor español, y la entrevista con Josep arranca así. Nos visitan en la actualidad y nos visitaron en la antigüedad. Y a lo mejor en la antigüedad esas visitas, las de seres de otros mundos, no son como las que nos suceden ahora en pleno siglo XXI. A día de hoy la gente ve extrañas luces en el cielo. Tenemos filtraciones, por ejemplo, por parte del Pentágono, que nos muestran vídeos de ese tipo de naves. Sabemos que se están investigando por los gobiernos más importantes del mundo. Sin embargo, en la antigüedad hay episodios que nos hablan y que nos ponen encima de la mesa un hecho que es muy inquietante: la posibilidad de que de esas naves extraterrestres, de esas naves de otros mundos, bajaran seres y tuvieran contacto y comunicación con los seres humanos de una forma clara, que se hicieran pasar por dioses, que se hicieran pasar incluso por dioses maestros que enseñaron a los hombres las artes y las ciencias. Una parte de nuestro pasado que está por descifrar, una parte de nuestro pasado que está escrita en piedra y que nos toca transcribir a día de hoy, entender un puzzle en el pasado donde todavía nos faltan piezas, pero que tengo muy claro que es un puzzle que es fascinante porque puede hablarnos de un origen extraterrestre de la humanidad. Pero el que tenemos para hablarnos esta noche de esto, que sabe de esto muchísimo más que yo, es Josep Guijarro, que juraría que es la segunda vez que está aquí en Noche de Misterio en Caracol Radio. La primera vez estuvo aquí porque le entrevisté sobre un libro que tiene también sobre casualidades y casualidades imposibles y serendipias, y ahora acaba de sacar, que lo tenéis aquí en toda América Latina a través de Amazon, un libro que se llama El secreto de los aliens, en busca del origen extraterrestre de la humanidad. Josep Guijarro, que es periodista, escritor, que está además también trabaja en un podcast que se llama El Colegio Invisible allí en España. Amigo Josep, un honor y un placer tenerte otra vez por acá, por Noche de Misterio en Caracol Radio. El placer es mío, Juanje. Saludos cordiales desde Madrid.
lo has explicado muy bien. Yo casi estoy por coger la puerta y marcharme porque lo has definido a la perfección. Mira, yo me considero un believer, soy un creyente, de los que quedan pocos todavía, o igual somos una pequeña multitud y hacemos poco ruido, no sé, pero soy de los que creo que en el pasado más remoto de la antigüedad hubieron visitas de visitas de seres avanzados, de seres del cosmos, que no sé incluso si llegaron a poner la vida en la Tierra y luego paulatinamente fueron visitándonos para ver la evolución de ese engendro llamado ser humano. Lo que ocurre es que es curioso, estas teorías que se han dado en llamar la de los antiguos astronautas, y que tienen un éxito en televisión extraordinario. Ahí está esa serie Ancient Aliens, que no sé cuántos millones de reproducciones tiene, creo que es la serie más vista de toda la historia. De documentales sí, te puedo decir exactamente la cifra. Las primeras temporadas pasaron los 1.000 millones de espectadores, pero hay un capítulo que se llama Estructuras Imposibles que pasó los 2.000 millones de reproducciones. 2.000 millones de reproducciones. Estructuras Imposibles, creo que la temporada 3 o 4. Pues fíjate que esto confirma de alguna manera lo que yo iba a proponer, ¿no? O a sugerir, y es que ese divorcio extraordinario entre lo que es la comunicación científica, que sigue empeñada en buscar señales en los cielos, microbacterias y tal, y la gente común, que hace una lectura extraordinaria de muchos acontecimientos que están en nuestra vida cotidiana y que pueden ser interpretados en otra clave. Esto refleja que hay una necesidad de creer en otra versión distinta a la que nos han facilitado los poderes fácticos a lo largo de la historia. Y El secreto de los aliens trata de agarrar ese testigo con seriedad, porque es cierto que se cometieron muchísimos errores en el pasado. Yo no tengo pelos en la lengua. Erich von Däniken, por ejemplo, a mí me entusiasmó de joven, de adolescente, con esas ideas de pistas de aterrizaje en Nazca para platillos volantes. Luego, claro, creces y dices, ¿desde cuándo un platillo volante va a necesitar pistas de aterrizaje? O esa estela hallada en Copán por L'Huillier, ¿no? Que muestra al rey, ¿no? A un maya sentado en lo que parece un cohete espacial. Te dices, ¿realmente necesitaban cohetes con combustión para salir a la atmósfera? Es evidente que la fantasía hizo que recreáramos muchos de esos acontecimientos y algunos pidieron perdón por sobrepasarse con esa imaginación y otros simplemente pues, han hecho de eso un negocio. Bueno, pues sin ser un negocio ni abusar de imaginación, El secreto de los aliens lo que pretende es abordar con seriedad el asunto de los astronautas en la antigüedad, porque es en la prehistoria precisamente donde mayores evidencias vamos a encontrar del paso de algo extraño, vamos a llamarlo así, algo extraño, si quieres ser muy serio, que cambió para siempre el futuro de la humanidad. Pues te voy a comentar un par de cosas que son curiosas. Lo primero, recomendar el libro de Josep Guijarro, El secreto de los aliens, en busca del origen extraterrestre de la humanidad, y con que pongáis en Amazon Josep Guijarro o El secreto de los aliens, os va a aparecer y está en Estados Unidos en Amazon, con lo cual lo distribuyen. Tal que así, para que reconozcan la portada. Efectivamente. Ahí lo tenéis. No van a ver el vídeo en Caracol, pero bueno, se lo imaginan. A lo que voy, lo tenéis en Amazon para toda América Latina. Mira, creo que lo que estabas diciendo es la clave de todo esto. Durante miles de años, la religión, sobre todo desde que nace el monoteísmo, nos imponen una serie de valores y de ideas, que esto se rompe a finales del siglo XIX, lo sabes tú mejor que yo, cuando nace la New Age y aparecen personajes como Elena Blavatsky, nos hablan de otra espiritualidad y una serie de cosas ahí curiosas, y la gente de repente empieza a quitarse esas cadenas y dice, bueno, aparte de lo que me diga el cura los domingos en misa, voy a ver y voy a leer. Y efectivamente, hace varias décadas hubo todo un boom tremendo con Erich von Däniken, que fantaseaba en muchas cosas, pero que fue el primero que metió el dedo en la llaga y dijo, oye,
Y a ver si es que en la antigüedad pasaron cosas que realmente no comprendemos, y esas cosas que no comprendemos además nos afectan como humanidad. Nos afectan como humanidad en el sentido de que tú decías incluso antes cuando estábamos hablando, y hasta a lo mejor pusieron ellos la semilla y nos han estado controlando acá. Entonces la gente, creo que hay una parte que tiene necesidad no solamente de creer, sino más que de creer, de explorar. Fíjate que lo que esto no lo sabías, a título curiosidad, yo fui el productor de Ancient Alien los 2 años que se grabó aquí en Colombia para América Latina, y trabajé con History Channel en la serie. Para mí fue un placer y todo un orgullo. Entonces la gente tiene ganas de eso, como de explorar, de oye, a ver, que de esto no me han hablado y quiero que me lo cuenten y quiero que me lo narren y quiero ver aquí de repente, oye, que esto nos afecta como seres humanos, y esto creo que es muy, muy importante. Vamos a meternos en tu libro, Josep, porque tu libro, lo que me ha encantado de tu libro, que le he estado echando un vistazo, no he tenido tiempo de leérmelo, pero ya me lo leeré, lo que me encanta de tu libro es que en el fondo también es una crónica de viajes. Uh-huh. Tú vas contando una serie de viajes por el mundo a la vez que vas descubriendo ese pasado fascinante donde había dioses que caminaban por la tierra junto con los hombres. Correcto. En concreto, 56 países, que se dice pronto, han conformado un poco mi imaginario personal, mi cosmogonía y cosmología extraterrestre. Pero el principio tiene lugar en un lugar, valga la redundancia, que a ti también te apasiona y que acabas de regresar de allí, me refiero de Egipto, ¿no? Creo que fue en abril de 2022, tuve una charla allí con buenos amigos comunes en el desierto occidental. El desierto occidental de Egipto es una zona yerma, estéril, larguísima del Sáhara, y en concreto, muy cerca de la frontera con Argelia, se extienden 2 abrigos rocosos que son conocidos como la Cueva de las Bestias y la Cueva de los Nadadores. De cueva tienen poco, insisto, son abrigos rocosos. Y estos abrigos rocosos están repletos de pinturas rupestres. Pinturas que se calcula fueron hechas allí con ocre y alrededor de 12.500 años atrás. 12.500 años atrás, el periodo Holoceno, y por los animales que hay allí representados, jirafas, leones, toda clase de bestias, de ahí que se llame la Cueva de las Bestias, pues hace pensar que aquello debió de ser un vergel. Hay palmeras, hay agua, hay toda clase de jardín, de lo que habría en un jardín del Edén. Y junto a ellas, en la otra cueva, la Cueva de los Nadadores, vemos unos extraños personajes que en lugar de piernas tienen aletas, como si fueran sirenas, y que están moviéndose al lado de otros tipos muy altos y de seres humanos convencionales. Y ahí empiezan las preguntas. ¿Quiénes eran estos tíos ahí representados y estas sirenas? El antropólogo que nos acompañaba, a Loren y a Juan, y a mí mismo, se llama doctor Yasser El-Laithi, es doctor en antropología y estuvo trabajando en esas cuevas, y explicaba que en realidad esas sirenas no eran, o no estaba de acuerdo con la hipótesis arqueológica que hablaba que como allí había agua se representaban nadadores, sino que eran en realidad espíritus. Eran en realidad espíritus que iban por el océano de las aguas hasta el más allá, porque la vida en todos los mitos emerge del agua. Y dices, qué casual, ¿no? No es casual, es porque cuando una mujer pare, rompe aguas, y esto debió de ser entendido en la antigüedad como la procedencia, el agua primordial. Pero, ¿y esos otros tipos? ¿Quiénes eran? Pues hay una escena muy curiosa en esa cueva que representa, voy a ver, porque un gráfico dicen que vale más que 1000 palabras, voy a tratar de describirlo para los amigos que nos escuchan por las ondas.
Imagínense ustedes pues un señor que tiene en su mano derecha una maza que la sujeta en lo alto y que con su mano izquierda está sujetando a un enemigo al que ha vencido y que por lo tanto es representado, pues en este caso, como invertido, ¿no? Este ser está representado al revés, porque es como en la prehistoria se representaban los muertos, pero esta imagen, que resulta icónica, es prácticamente idéntica a otra que 3000 años después surgirá como primer documento histórico de Egipto. Me refiero a la tableta o paleta de Narmer, que se ve al rey que ha unificado el Alto y Bajo Egipto con una maza en lo alto y agarrando del pelo a un enemigo al que ha vencido. Y la pregunta ¿es que Narmer era algo mitológico, no existió realmente? ¿O es que la fuerza de ese mito pasó durante 3000 años de historia desde el desierto hasta allí? Porque lo que sostiene Yasser es que los mitos fundacionales de Egipto no son de Egipto, vienen del Sáhara, de tribus que fueron emigrando a medida que la desertificación avanzaba y se llevaban consigo todos esos relatos. Por lo tanto, hay que buscar en esa prehistoria. Y en esa prehistoria, querido Juanje, aparecen mis primos, los de arriba, los que fueron confundidos como dioses o adorados como dioses porque no podían explicar de la misma manera que, si me permites, aunque me alarguen la respuesta, ocurre en Vanuatu, en Tana, por ejemplo, donde en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, veían a los norteamericanos llegar en sus barcos y en aviones a la isla, una isla que no había contactado con el hombre blanco, y esos indígenas veían, joder, esta gente me da latas de conservas, me da tabaco, me da chocolate, ya no tengo que cazar ni ir a buscar bayas al bosque, esto es la hostia. Y de repente, aquellos tipos que todas las mañanas por la mañana a primera hora levantaban una bandera con soniditos y estaban todos firmes con un palo, ¿no? Ellos entendían que aquellos fusiles eran palos, deciden marcharse porque el mando pues los manda a otro lugar, se acabó el abastecimiento y las comunicaciones, y aquellos tipos se han quedado sin chocolate, sin tabaco, sin conservas. ¿Qué hacen? Pues mantienen limpias las pistas de aterrizaje, hacen aviones de paja parecidos a los que ellos veían, se tatúan en el pecho las siglas USAF. Les adoraron como dioses, pero eran seres humanos. Por lo tanto, es muy probable que esos viajeros espaciales fueran tomados como dioses, aunque en realidad fueran otra cosa, y que su misión no acabó entonces porque prometieron regresar. Efectivamente, prometieron regresar, y así nos lo cuentan diferentes mitos a lo largo de la Tierra. Y súper interesante lo que nos costaba Josep Guijarro de esta isla, Vanuatu, donde aparece lo que se conoció como los cultos cargo. Llegaron los norteamericanos y se fueron, y ellos los tomaron como si unos dioses los hubieran visitado. Muy fácil entender así ciertos mitos, como es por ejemplo el que narraba al comienzo de este podcast cuando se estaba hablando de los Sakpalus. En fin, señores, vuestras preguntas y comentarios con el numeral Misterio Caracol. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Despedíamos a Josep Guijarro y nos hablaba de los cultos cargo y se despedía diciéndonos que los dioses prometieron volver algún día aquí a la Tierra. Y la entrevista con Josep Guijarro continúa así. Y esa es la clave de todo. Y creo que la clave no solamente... Bueno, la clave está en Egipto siempre, pero luego también en otros sitios. Lo que pasa es que ese viaje que me comentas que hiciste por el desierto occidental en Egipto, que tuvo que ser una maravilla. Yo no he visto esas cuevas que tú comentas, y he visto otras otros abrigos rocosos en Argelia, en Tassili. Pero efectivamente, Tassili es otro de esos lugares maravillosos. Sí, claro. Pero de lo que no hay duda de lo que tú estás comentando, el Sáhara se va desertizando en un proceso de miles de años
y la gente que había en esa sabana, que luego acaba siendo un desierto, es la que va acabando a orillas del Nilo. A orillas del Nilo hasta hace 7.000 años apenas se podía vivir por la cantidad de malaria que había, porque eran zonas muy pantanosas. Luego ya no, luego con la desertización ya fue mucho más fácil vivir. Y en esa nebulosa antigua, que me parece genial, ese dibujo que has puesto de esta cueva donde hay uno de estos dioses cogiendo de la cabeza a un tipo con una maza, igual que hace Narmer, el primer faraón, que ni siquiera tenemos claro su nombre, porque en unas listas aparece como... Narmer, no lo sabemos. No lo sabemos. O sea, ni siquiera eso, pero que bueno, que yo creo que es una parte de la historia que está muy clara en Egipto y que nos desafía. Porque yo lo estaba mirando también tu libro y es curioso porque veo que también te obsesiona la misma pieza arqueológica que me obsesiona a mí, que es la piedra Benben. ¿Qué es una piedra Benben y qué importancia tenía en el Antiguo Egipto, Josep? Bueno, la piedra Benben, también llamada la piedra resplandeciente, era una especie de pirámide más chica que estaba en Heliópolis y que se supone es el punto de la pirámide primordial, la que emerge de las aguas. Fíjate que vamos a encontrar la idea de un diluvio universal o de una civilización que emerge de las aguas en todas las culturas. En las de un lado del Atlántico, en las Américas, a las de África y Europa o incluso en las asiáticas. Todas las grandes civilizaciones parten de ese mito fundacional de que nace de las aguas. Y el punto en el que emergía esa era la piedra Benben, una piedra dorada que después fue simbólicamente reproducida en casi todas en todas las pirámides como el piramidión, que era la parte, digamos, superior, la cúspide propiamente dicha de la pirámide. Y por los relatos que se pueden encontrar en los grabados que están en los templos adyacentes a Saqqara, a la gran pirámide de Zoser, aluden a unos tipos a los que llaman los resplandecientes, aquellos que emitían luz y que al parecer fueron quienes trajeron ese Benben a la tierra. Una piedra dorada cuyo rastro se pierde en las arenas del desierto y del tiempo y que tiene una importancia primordial. De ahí que los egipcios empezaran a construir pirámides tratando de imitar esa pirámide fundacional, ese Benben que emergió de las aguas. Sí, claro, es que además la teoría de la piedra, la piedra Benben, lo que nos recuerda también es la teoría de la panespermia. Y si la vida llegó a la Tierra a través del hielo de un cometa, que es lo que opinan muchos científicos, sino que la vida llega aquí a través del hielo de un cometa y por eso llamaron a esa piedra la resplandeciente. Y es muy curioso porque si te vas al Antiguo Egipto, te comentan eso, que cae esa piedra, se crea en el océano lo que es el Num, el océano primordial de la vida, y ahí en una pirámide, que también representa ese Benben, está el dios Atum, el que existe por sí mismo, el que ordena la vida. Fíjate que el dios Atum, ya que lo mencionas, en los primeros años de la civilización egipcia es representado de color azul, que esto da o tiene que ver luego con lo que emergerá en las monarquías europeas de la sangre azul y demás. Esos mitos estaban ahí ya en el principio. Pero, y este es el segundo capítulo del libro, Atum se va a convertir en un disco resplandeciente. ¿Por qué? Porque hay un individuo, Amenofis IV, conocido o más conocido con su nombre posterior, Akenatón, que va a protagonizar una revolución extraordinaria en el país de los faraones. Este chaval, lo digo así, que era difícil de ver, era muy feo, era muy extraño. De hecho, sus representaciones se le ve con caderas anchas, con barriga cervecera, con el rostro muy alargado, con su cráneo tremendamente largo, con sus labios muy, digamos, grandes, ¿no? Y su nariz muy fina y ojos como achinados.
llevó a muchos a pensar si estamos delante de un extraterrestre. Hay que decir que no, ahora que ya se ha localizado por fin el cuerpo de Akenatón, porque fue desterrado y borrado de la historia a causa de esa revolución, pues su ADN es un ADN completamente humano. Pero tenía unas características muy especiales que no sabemos si a causa de las mismas o no, hizo que protagonizara durante el 4º año de su reinado una de las experiencias, yo diría que la primera experiencia ovni de la historia. ¿Por qué? Porque este hombre que está cazando el león, de repente vio en lo alto de un cerro, ¿no? Un disco refulgente que brillaba sobremanera y algo en su interior le permitía escucharle. Y él le decía que era Atón y que gracias a eso cambiará su nombre de Amenofis IV por Akenatón, que significa el que es útil a Atón. Y después de la experiencia despoja a todos los sacerdotes de Tebas de todos sus rangos y digamos, posesiones, elimina todos los cultos y hace la primera revolución monoteísta de la historia. Ni Jesús, ni Buda, ni Alá, no, Atón. Es el primer dios extraterrestre, entre comillas, y además hará que tanto Nefertiti, una de sus esposas, como él mismo, sean adorados como dioses. Fíjate, y esto es algo que ocurre, y tú conoces muy bien porque has investigado también muchos casos parecidos. Él escucha en esa voz que le dice, construye aquí, en el lugar donde tuvo esa visión, y ahí construye una ciudad que es llamada Tel El Amarna. Si has estado en Tel El Amarna, es como si estuvieras en la zona cero de una explosión atómica. O sea, no se ve nada, quedan 4 ruinas de lo que pudieron ser palacios y 2 columnas de forma de flor del loto que eran del templo Atón, un templo que no tenía techo a diferencia de los demás porque tenía que ser iluminados por los rayos del sol. Y arriba del todo, donde están las tumbas de Ulla y otros 2 gobernadores que Akenatón tenía, se lee todavía en jeroglífico unos gráficos que dicen construye aquí. Lo que él escuchó lo hizo grabar en la ciudad. Es decir, eligió esos seres que tripularon aquello, eligieron de alguna forma el lugar donde tenía que elegir. Es como que estas cosas, estos ovnis, se están inmiscuyendo en los asuntos humanos. Mira, antes de ayer se cumplía creo que el 1700 aniversario de la batalla del Puente Milvio, donde Constantino tiene también una visión parecida a la de Akenatón, y resulta que sale de la tienda de campaña, mira el firmamento, yo me imagino que estaría haciendo pis, ¿no? A primera hora de la mañana, sale de la tienda, mira el firmamento por no mirarse otra cosa, y de repente en las nubes él distingue una especie de círculo con una X en medio y una P, esto que luego los cristianos llamaremos crismón, y que en aquel momento él escucha, igual que Akenatón, una voz que le dice in hoc signus vinci, con este signo vencerás. ¿Y qué hace el hombre, que era sacerdote del Sol Invictus? Quita todas las águilas imperiales de sus estandartes y las sustituye por ese crismón. Consecuencia, vence a Magencio, gana la batalla. ¿Y qué ocurre? Se convierte al cristianismo. Gracias a eso, hay una segunda revolución monoteísta en el mundo, una revolución propiciada desde arriba. Pero es que yo creo que, Josep, lo que estás contando creo que es la clave de todo, en el sentido de no es simplemente esas visitas en la antigüedad, al comienzo de Egipto y tal, que luego te quiero preguntar por las pirámides, obviamente, sino que de repente hay una interacción de estos dioses que tú has contado con Akenatón, Amenofis IV, que tú has contado con Constantino, donde nos dan códigos morales, códigos para vivir, donde su enseñanza no es solamente si nos enseñaron a hacer pirámides o no, que eso te voy a preguntar luego, repito, sino que además intervienen sobre nosotros como si fuéramos una especie de zoo humano, como decía Freixedo, Salvador Freixedo, el gran investigador que tú lo conociste igual que yo. Lo que pasa es que Salvador no tenía claro si eran buenos o malos. No, Salvador tenía claro que debíamos de huir de ellos como del demonio, ¿eh? Pero es verdad
es verdad lo que dices, la injerencia viene de largo y además es muy transversal, ¿no?, en todos los estadios de la historia. Pero es verdad que en esas primeras fases iniciales, estos dioses, estos astronautas, tienen digamos, una relación casi de instructor. Nos enseñan la agricultura. Uno piensa que coger hierbas del bosque es agricultura. No, no. Para hacer trigo resulta que hay que hacer un injerto genético. Si no, nos sentaría muy mal al estómago. Esto alguien nos lo tuvo que enseñar. Cuando hablamos de domesticación de animales, no es darle de comer a un burro y que te siga. No, no, es que hay que hacerlos trabajar, es que hay que evitar que sean salvajes. Esto requiere. La arquitectura requiere, por supuesto, de un aprendizaje. El lenguaje, la cultura, la danza, el fundir los metales, todas estas cosas que constituyen el germen de las primeras ciudades-estado y por lo tanto de las primeras civilizaciones, fueron, según todas las leyendas en todo el mundo, unos dioses instructores. Hemos hablado de Osiris, en el caso de Egipto, en Sumeria hablan de los Anunnaki, aquellos que bajaron del cielo. Si te vas a Irlanda, vas a descubrir a los Tuatha de Danann, que llegaron el 1 de mayo en barcos que volaban y que desprendían humo, dicen las leyendas, que luchaban. Había una especie de guerra con los Free Bloc bueno, ellos ganaron y civilizaron a aquellos que estaban en Irlanda. Y los vamos a encontrar en China, en Japón, en México, en todas partes. El que hayan esos mismos mitos fundacionales, algunos que coinciden al detalle, a mí siempre me ha hecho pensar que es la mejor evidencia de que hubo un contacto primigenio. Porque una cosa es que un señor del Tíbet coja una calabaza, le haga un agujero, le ponga 3 cuerdas y haga ring, ring, ring y suene, y que lo mismo haga un señor en el altiplano de Nazca, coja otra calabaza, le ponga otras cuerdas y haga ring, ring, ring. Y otra es que al mismo tiempo estos dos individuos crean un instrumento parecido y encima interpreten la misma sinfonía. Esto ya, oye, cuidado, aquí hay algo. O sea, esto sobrepasa la coincidencia. El azar llega hasta el 50%. Más allá del 50%, dime qué demonios está pasando aquí. Me podré creer que si dimensiones, que si contactos telepáticos, lo que tú quieras. Pero aquí hay algo. Y eso es lo que la ciencia en general niega. Porque no aceptan que pudieron existir contactos culturales antes de 1492. A pesar de que tenemos evidencias de que romanos, vikingos, chopecientos llegaron. Incluso egipcios. De hecho, hay una cosa que afecta a Colombia, que reproduzco en el libro, que tengo yo mis dudas acerca de su realidad, porque hay que investigar más a fondo esta historia. No sé si la voy a encontrar, pero se habían hecho con unas piedras que presentamos en un congreso celebrado aquí en Madrid, y que hablaban precisamente de, bueno, están reproduciendo, por así decirlo, mira, están aquí, están reproduciendo, fíjate, esto es en Colombia, y están reproduciendo la escena de Narmer y las bombillas de te lo voy a decir, échame un cable, listo, Jorge. no, de Dendera. Dendera, muchas gracias. Las bombillas de Dendera. Caramba. Si esto es cierto, no están analizadas, esto fue un descubrimiento, nos las mostraron en fotografía, yo no las he tenido en las manos, es un doctor en historia bíblica quien me las mostró, está intentando validarlas. Si esto es así, habrían contactos extraordinarios que probarían que a un lado y al otro del Atlántico han habido contactos antes de Colón. Hombre, muchísimo. Y podríamos hablar de una historia que esta sí reproduzco y se puede documentar al 100%, que es la de Abubakari II en Mali. Abubakari II estaba convencido de que el planeta era circular
que era esférico, y por lo tanto esto lo había él visto en un sueño, y al despertarse de ese sueño decide que hay que hacer una expedición para descubrir esas nuevas tierras. Y fleta, ahora te exagero, no me lo sé de memoria, igual eran 1000 barcos para mandar ahí con sus víveres, sus cerdos, en fin, de todo para el mar. Total que no vuelve ni uno. No vuelve ni uno de la expedición, y pasado un tiempo prudencial, que es 1 año y pico, el propio rey dice, pues con 2 cojones yo me meto en esta aventura, y fleta todavía una flota mayor, se van hacia el oeste. Tampoco vuelve. Ahí acaba Abubakari. Pero ocurre algo muy curioso, y es que en muchos lugares de América vamos a encontrar topónimos en mandinga, vamos a encontrar restos de una cultura africana que muy probablemente llegó y acabó pereciendo, porque si encontraron los alisios, muy probablemente les llevaran del tirón en una travesía que debía de ser muy complicada y muy ardua, pero les llevaría sin lugar a dudas hasta las nuevas tierras. No, aquí en Colombia hay varias cosas curiosas. Por ejemplo, te puedo buscar un recorte de prensa de hace varias décadas, cuando descubrieron en la Sierra de la Macarena, aquí en Colombia, unas inscripciones en hebreo. Que se quedó ahí, en hebreo. ¿Cómo es posible? Sí, en la Sierra de la Macarena. Y si te quieres volver loco, luego te lo paso por WhatsApp. Lo busco y te lo paso por WhatsApp, que por algún lado lo tengo. ¿Tú recuerdas la figura de la cultura Ubaid de Jarmo en en Irak hace 7000 años, los reptilianos famosos? Sí. En Moscopán, en Colombia, hay uno igual. Pero igual, simplemente que en vez de ser pequeñita mide 2 metros. Pero lo mismo es que lo vas a flipar. Y además nadie sabe ni qué hace ahí, ni qué representa, ni qué, porque está en medio de la nada. Una figura, luego te lo busco, que es algo muy, muy loco, ¿no? Esa digamos, mitología de seres antropomorfos reptiles que eran dolicocéfalos, que tenían la cabeza alargada. Alejandro Bernal quería comentar algo. Sí, Juanje, aquí disfrutando esta clase magistral que nos está dando nuestro amigo Josep, hablando sobre esos seres civilizadores que habrían venido de otra parte del cosmos. También recuerdo el gran mito de los Chitauri, de acuerdo al chamán Credo Mutua, este chamán Zulu, que habrían sido seres que habrían descendido en un tiempo muy remoto en unos extraños artefactos, seres con un aspecto reptiloide que habrían legado un conocimiento, unas normas de civilización. Y algo muy curioso que decía Credo Mutua, en aquel entonces la humanidad era capaz de comunicarse a través de la mente con la telepatía, pero cuando estos Chitauris llegaron hace miles de años, enseñaron el lenguaje, y en la medida en que la humanidad aprendió a hablar, perdió esa capacidad de comunicarse con la mente. Algo bastante interesante sobre esta injerencia de dioses civilizadores en el pasado, como muy bien lo señalaba Josep. Y sobre la piedra Benben, que también quería comentar algo, Juanje, ya que lo estuvimos mencionando. Hay una buena cantidad de estudiosos, de historiadores, que establecen que la piedra original Benben habría sido el fragmento de un meteorito de composición ferrosa que habría caído hace millones de años en nuestro mundo, que iría también de la mano de lo que tú decías, Juanje, de esa posibilidad de la panspermia, como a través de meteoritos o de otro tipo de artefactos que llegaron a nuestro mundo hace millones de años, se sembró la vida. Tan así, Juanje, que de hecho se supone que la piedra Benben en realidad se formó de las gotas de semen de Atum en un pasado muy remoto, Juanje. Déjame apuntar algo al hilo de lo que Ale Bernal estaba ahora mismo comentando. Esta idea de un meteorito como germinador de la vida en la Tierra. Esto está siendo mayoritariamente aceptado por los científicos de hoy en día. Pero yo quiero ser más aventurero. No yo, porque si lo dijera yo, pues dirán, pues un magufo, un crédulo que está vendiendo humo a los creyentes y engañándolos, en fin, este tipo de historias. Pero que lo diga un premio Nobel en 1974, Francis Crick defendió lo que llamó panspermia teledirigida. Es decir, lo mismo que en el meteorito, pero que en este caso sería por sondas, que además tiene toda su lógica. Es una teoría que planteo precisamente al final del libro, aunque lo destripe un poco, yo creo que merece la pena para que se entienda. Imaginemos que una civilización
no hay que imaginar mucho. Imaginemos los seres humanos en este momento histórico en el que parecemos estar a pocos segundos de la autodestrucción. El reloj del fin del mundo, esto que idearon, ¿verdad? Porque estamos muy cerca de la guerra nuclear, está a pocos segundos. Y por lo tanto, estamos todos un poco con el culete apretado porque a cualquiera de estos gerifaltes que nos mandan no se le vaya la pinza y decida tocar el botón que nos autodestruya. Si logra superar esta fase, que es importante, y algunos científicos han advertido que estamos en los próximos 50 años en el límite del límite, si la superamos, entonces es cuando los seres humanos vamos a empezar a progresar para salir de nuestro planeta. Pero ¿para salir con qué objetivo? Pues el de alquilar una nueva casa, porque nuestro planeta es finito, es decir, los recursos de la Tierra, tarde o temprano, al ritmo que crece la humanidad, ahora somos 6.000 billones de almas, en marzo se han agotado los recursos de todo el año. Por lo tanto, o limitamos la natalidad o al final el planeta no va a poder generar el agua, la madera, los recursos, ahora que además dependemos de la electricidad, del coltán, de no sé cuántos metales raros, pues que vamos a tener que buscarlos en otro lugar. Y eso significa empezar a salir fuera. Y a salir fuera no de cualquier manera, porque claro, las distancias siderales son tan grandes que por mucho que nos acerquemos a la velocidad de la luz, para llegar a la más cercana, que son 4,2 años luz, hablamos de 300 millones de kilómetros, tardaríamos 20, 30 años en un proyecto que lideró Yuri Milner junto con Stephen Hopkins y Avi Loeb, de una vela solar que se acercaría más a la velocidad de la luz y con microorganismos que llevamos, el oso ese de los pantanos, ese bicho feo que sería el primero en llegar a un planeta en la zona Ricitos de Oro. Por lo tanto, ya estamos explorando esa posibilidad de viaje interestelar. Pero ahora imagínate que no lo conseguimos, que no somos capaces de llegar a ninguna parte. Y tú dices, ¿cuál es el propósito de la vida? Sino el de que la vida prevalezca. Por lo tanto, coges ADN, haces tu cofre del fin del mundo, ¿no? Semillas de la Tierra, ADN de las principales especies, y lo metes todo en un frasquito y ¡pum!, lo tiras al espacio como un mensaje en una botella lanzada en el océano. Puede que algunas de estas botellas que tú lances vayan a lugares romos y que no sirva para nada, pero puede que alguno llegue a un planeta con las condiciones para que esto germine y prospere. Fijaros qué importante esto, panspermia dirigida. O sea, que nos hubieran lanzado un pequeño o un gran código genético, pero en algo relativamente pequeño, un código genético, y de repente esos sembradores de mundos son los que pusieron la vida en la Tierra. Y esto es algo que fascina tanto a la gente, que por eso arrasa tanto en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en todos lados. En fin, ¿qué opináis vosotros? Pues vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Estábamos hablando con Josep Guijarro sobre la posibilidad de que la vida en la Tierra haya sido obra de una civilización extraterrestre, justo utilizando algo que se conoce a nivel científico como panspermia dirigida. Por eso, esto es tan polémico, tan complejo, pero atrae tanto a la gente. ¿Y si hay algo por encima de nosotros que no conocemos y que viene de las estrellas? Y la entrevista con Josep Guijarro continúa así. Por eso digo que la Tierra pudo ser ese lugar. ¿Y qué ocurre? Que imaginemos que esa civilización progresa y llega a un punto en el que consigue por fin el viaje interestelar. Y dice, oye, ¿os acordáis de aquellas sondas que mandamos el siglo pasado?
¿habrá germinado alguna? Y entonces localizas con tu GPS galáctico y dices, pues sí, mira, en esta latitud y longitud hay un planeta que se llama Tierra, vamos allá. Y vienen y establecen ese contacto primitivo que aquí habrían, pues seguramente, con el paso de los años, habrían evolucionado una especie de homínidos al que hacen ¡pum! Y le dan la consciencia. Y esa consciencia, que no es explicable en términos evolutivos, al menos hoy por hoy, para mí es también una de dos: o crees en Dios o crees que hubo una injerencia externa que nos dio precisamente ese salto evolutivo por encima del resto de especies. Y a partir de ahí podemos empezar a hablar de los contactos en la prehistoria y, oye, esta gente que dice, ahora que esto ya está aquí el circo preparado, nosotros nos regresamos porque ya podemos avisar a los nuestros de que está en condiciones para mudarnos. Con lo cual, esas advertencias de muchos científicos o del propio Freixedo, ya que le mencionabas tú, Juanje, de que a lo mejor no es tan buena idea decir dónde estamos, se cumpla, porque lo que vienen es a tomar posesión de las escrituras del piso. Pues es que no tenemos ni idea, la verdad. Lo que tengo muy claro, ¿vale? Y eso es muy intrigante, es no solamente este concepto de panespermia controlada, como decías tú, ¿no? O sea, que lleguen, tiren esto acá y tal, pero realmente nos controlen, saben quién seamos y tal. Y yo creo que por eso se ha hecho tan espectacularmente viral el famoso tema de los reptilianos. Porque tú te coges este texto que es el Anuma Elish o texto de la creación y ahí te dicen que son estos seres, los Anunnaki, los que nos crean y crean el primer hombre que llaman el Adamo, que es que el Génesis lo copia todo, o sea, le pusieron a Adán en vez de Adamo. Y luego ya se dan cuenta que el Adamo es un poco idiota y entonces dicen, no, pues vamos a darle esta conciencia que tú hablas y hacerlo de forma, lo mezclamos con nosotros mismos y crean el Adapa, el primer hombre. Y ahí en ese Anuma Elis se nos habla de el diluvio, ¿no? Y Noé se llamaba Ziusudra. Y es una cosa muy curiosa, porque aparecen unos seres que llaman los Igigi, los que ven y observan. Y ahora, hace poco, que estuve como tú, estuve en Turquía, en el museo. El kilómetro cero de la humanidad. Efectivamente, que estuve en Turquía, en Sanliurfa, estuve en el museo que se ha hecho por la excavación arqueológica de Göbekli Tepe y tal. Por primera vez vi unas figuras de Igigi, auténticos de hace miles de años, y me impactó, ¿no? Esos ojos enormes, pues como dicen los testigos del fenómeno ovni, que ven estos grises con los ojos enormes y tal. Y muy parecidos, Sí, no, te iba a decir simplemente que Portugal, iba a decir. Sí, no, simplemente te iba a decir que nunca te he entrevistado los casos ovni que has investigado y otro día me toca entrevistarte de eso. A lo que voy es este tiempo de leyenda y tal, y tú lo reflejas en tu libro, tiene una época muy clara en Egipto que llaman el Zep Tepi. Esa época en la que hombres y dioses caminaron juntos. En tus recorridos por Egipto, fuera del desierto occidental, ¿has ido encontrando pruebas también o reminiscencias de ese Zep Tepi, de ese tiempo en el que hombres y dioses estuvieron juntos encima de la faz de la tierra? Mira, hay un sitio que me encanta, no sé si vas a coincidir conmigo o no, que es el templo de Abidos, el templo de Seti I. Y no tanto por el templo en sí, sino por lo que hay fuera del templo, el Osirión, ¿no? Que es una construcción probablemente predinástica que refleja que fue un lugar sagrado pues desde la noche de los tiempos. Y es curioso porque la arquitectura que hay ahí es una arquitectura que vas a poder ver reproducida, por ejemplo, en el templo de la Esfinge, que vas a poder ver reproducida en América en lugares tan icónicos como Sacsayhuamán o Cuzco, que vas a ver reproducida en Grecia, que vas a ver reproducida en muchos lugares, esas piedras poligonales que parecen encajar casi mágicamente, ¿no? en esos lugares. Tú dices, si esto es predinástico, ¿cómo pudieron levantar, mover, erigir estas piedras a pie de obra? Porque esos ángulos obligan a que esto sea a pie de obra. Todo esto para mí son evidencias. Pero es que dentro del propio templo de Seti I hay un túnel, que es el llamado túnel o pasillo de los ancestros,
que en una de las paredes se ve un escriba sujetando una especie de pergamino y frente a él se extienden un montón de cartuchos reales, ¿no? Sabes que los egipcios ponían el nombre y lo ponían en un círculo y una rayita debajo, ¿no? Pues esa cronología nos habla de Menes hasta los tiempos de Seti I y encaja milimétricamente con todos los reyes de Egipto, a los que no está Tutankamón, no está Akenatón, porque eran considerados herejes y por lo tanto se les excluyó. Pero están todos. Pero es que en la pared de enfrente hay también un montón de cartuchos, que sin embargo no reconoce la arqueología, te dice que son mistificaciones, porque nos habla de que miles de años antes gobernó Egipto una serie de seres, mitad hombres y mitad animales, que fueron llamados los Emsuhor, los compañeros de Horus. Esas mismas alusiones figuran también en un papiro que se conserva en Italia que se llama el Canon de Turín y que también tiene una lista que encaja milimétricamente con la de los arqueólogos y sin embargo en el reverso está esa misma lista de compañeros de Horus. ¿Quiénes eran los compañeros de Horus? Pues fíjate, en el desierto occidental, en las fotografías que antes mostré, se ve a 9 seres que están por debajo de la escena principal. 9, la Enéada, los 9 primeros dioses que componían el panteón de los egipcios y que vinieron del Sáhara y se lo llevaron a Egipto. Esto nos da unas conexiones con un pueblo que tú admiras tremendamente, que es el pueblo bereber, nos da unas conexiones tremendas con Argelia, con esa capilla sixtina del Neolítico, que es Tassili Najer, nos pone de nuevo en contacto con Sumeria, con la cuna de la civilización, nos pone en contacto con Göbekli Tepe, con esos primeros templos, con el kilómetro cero de la humanidad, que, y esto es algo que me quedé antes por comentar cuando Ale Bernal hacía alusión al tema del meteorito, hay un pilar en Göbekli Tepe que describe una escena astronómica impresionante. Esa escena astronómica nos habla de una mini edad de hielo que habría propiciado que las personas emigraran hacia el sur buscando climas más cálidos y queda reflejado en ese pilar. Cuando tú a través de programas informáticos estableces el momento en el que esa configuración estelar estaba presente, te vas al 12.500 a.C. Dices, uy, esta fecha me suena. Sí, la Esfinge de Giza, por estudios que llevó a cabo Robert Schwartz, demuestran que la erosión que presenta su cuerpo es de cuando el desierto era una sabana y por lo tanto se remonta al 12.500 años. Cuando hablamos de las pinturas del desierto occidental estamos aludiendo al 10.500 a.C., es decir, 12.500 años de atrás. Y así podríamos seguir hasta el infinito y más allá. Es decir, algo sucedió en el 12.500 a.C. que es el responsable de todo este mogollón y que vino de las estrellas. Llámale meteorito, llámale panspermia teledirigida, llámale como quieras, pero algo del cielo bajó y quedó influenciando a todas las naciones de la Tierra. Creo que esa es la clave. Por un lado, esa panspermia teledirigida, ¿vale? Y o sea, esa semilla y luego van diciendo a ver cómo va esto y tal, esa creación de la conciencia que tiene mucho que ver, no la creación de la conciencia, la creación de las primeras tecnologías y de las primeras, digamos, civilizaciones como tal, en esa edad de oro, en el 10.500 a.C. Y esa esfinge de Giza que estaría mirando la constelación de Leo hace 12.500 años. Además, si miras tu WhatsApp, te acabo de enviar 2 fotos, échales un vistazo. Esas dos fotografías las saqué en Argelia, en Tassili. Entonces, la primera es la foto general de la escena, que es una caravana que va por el desierto. La estoy viendo. ¿Vale? La que se ven pues como unos camellos y tal, historias y todo esto. Ves los camellos, ves la gente que son bereberes, hay incluso inscripciones que no sé qué significan, que están en Tifinagh, pero en la parte superior derecha
detrás de la caravana van unos seres muy raros, que es la segunda foto que te he enviado. Y aparecen 3, mucho más pequeñitos que un ser humano normal, con el cráneo tremendamente alargado, y el de en medio tiene barba osiriaca, como luego fueron los antiguos egipcios. Yo cuando vi eso en Argelia me quedé loco. Es como si de repente en una caravana de las que atravesaba el desierto hubiera unos extraterrestres y iban con ellos en plan, mira, pues aquí voy con mis amigos y ya. Entonces ahora me dirán los antropólogos que eso era porque tomaban hongos y entonces veían espíritus y tal. Yo me he tomado todos los hongos del mundo. Que el espíritu está más a la derecha, porque si te fijas en esta escena que me has mandado, justo detrás de este grupo de 3 con esta curiosa barba y estos curiosos cráneos, hay un ser que está invertido, que cae como del cielo, ¿lo ves? Ese Sí, es señor. un fallecido, ese es un espíritu. Sí, según los señor. No antropólogos. tienes toda razón. Hay uno que está al revés. Correcto. Correcto. Hay uno que está al revés. Pero son cosas que no sé, pues que me hacen pensar un montón, ¿no? De hasta qué punto pudo pasar esto realmente en la antigüedad y fueron nuestros dioses, nuestros instructores. Y oye, Josep, otro de los viajes que estuviste haciendo, estoy siguiendo un poquito el tema de tu libro y tal, porque no hemos hablado absolutamente nada de América Latina, pero tú has visitado América en infinidad de ocasiones, has estado en Honduras, has estado en Nicaragua, has estado viendo el libro, has estado en México, y ahí, igual que si nos vamos a Egipto, que no lo hemos hablado, habría que relacionarnos con la constelación de Orión, con esas 3 estrellas que eran el Duat, la puerta al más allá, en la que estaban los dioses. En cambio, en México, por ejemplo, nos toca hablar de las Pléyades. ¿Y por qué nos toca hablar de las Pléyades? Las 7 hermanas o las 7 cabrillas, las Pléyades, es verdad. En Uxmal, por ejemplo, hay un lugar que es conocido como el Cuadrángulo de las Monjas, así lo bautizaron los conquistadores españoles porque les recordaba un cenobio, pues no sé si de Salamanca o de cualquier otro lugar de por aquí, ¿verdad? Y esas 7 puertas están orientadas precisamente a la salida de las Pléyades. Ellos establecieron el calendario con una especial atención a este conjunto estelar de la que creen vinieron sus dioses y a la que creen ellos regresarán, los mayas regresarían una vez pasado su ciclo vital. Y lo cierto es que hoy por hoy todavía no podemos explicar cómo desapareció esa portentosa civilización que más allá de su faceta sanguinaria, porque también tendríamos que hablar de qué es lo que buscaban estos seres, porque la sangre y el oro parecen estar como elementos clave de su adoración. Más allá de esto, pues fueron capaces de tener una edad dorada también de las ciencias y de las artes, ¿no? Aunque es cierto que antes de que aparecieran todas estas civilizaciones, mayas, aztecas, incas, hubieron construcciones que reutilizaron y por lo tanto cabría preguntarnos o preguntarse quién las hizo, quién las elaboró. Hubo una humanidad anterior y esta humanidad anterior, al igual que ha pasado con el Sáhara y Egipto, fue quien pasó esos conocimientos. Yo creo que sí, creo que aún quedan muchas cosas por descubrir en América, especialmente en América Latina, que encierran grandes secretos que nos van a llevar a claves fascinantes tanto de la arqueología como de la búsqueda de explicaciones en el firmamento. Pero es evidente que las mismas leyendas que alimentaron la conquista, por ejemplo, de los españoles, estoy pensando en el regreso de Quetzalcóatl, esa serpiente emplumada, en realidad la definían como señores barbudos, con yelmos vamos, que Cortés podía pasar perfectamente inadvertido. Y esto nos da una pista de lo que ya tanto la Biblia, inspirada en textos sumerios, nos dicen que esos dioses crearon al hombre a su imagen y semejanza. Por lo tanto, es fácil que cuando hablamos de seres extraterrestres, y nos viene a la mente la imagen pop, ¿no?, del cabezón gris con ojos oscuros, tengamos que relegar esa imagen a otra cosa, porque los seres que describen esas leyendas
eran inconfundibles de los seres humanos, ¿no? Insisto, México por un lado, pero las primeras claves de mi trabajo nacieron precisamente en Nicaragua, porque allí, esto creo que corría el año 2008, fui a hacer una entrevista a Ernesto Cardenal, que fue uno de los responsables de la revolución sandinista, y viajé hasta la isla de Mancarrón, en el lago Nicaragua, y esperando a este hombre, que parecía que nunca llegaba, pues el día anterior me fui a visitar un museo que hizo un antropólogo italiano, se llama Severosini, muy sencillito, como te puedes imaginar, pero con algunas cosas sumamente interesantes. Y una de ellas me llamó poderosísimamente la atención porque había una representación prehistórica, una especie de pintura. Lo que había allí era un calco de un ser que tenía una especie de cola, dedos desiguales en cada mano y una especie de halo en la cabeza. Y a mí me llamó la atención porque hacía pocos días me habían invitado a la Fresneda, en Teruel, donde había un ídolo idéntico. Y entonces dije, ¿cómo es posible que de la Fresneda a Teruel a Mancarrón en Nicaragua se estén representando las mismas cosas y de la misma manera? ¿Por qué? Porque ese ídolo estaba representando el sistema solar conocido por los náhuatl, en este caso en Nicaragua, y por las culturas que estarían aquí en Iberia en aquel momento. Y a mí aquello me fascinó. Entonces pedí al guía que me acompañara hasta la Cueva del Duende, que es donde fue tomada ese calco. Y tristemente, digo así, porque no se tiene conciencia de lo que hay allí, estaban dejadas de la mano de Dios, desprotegidas de todo, siendo objeto de lluvia, de meteoros de toda clase, de suciedad. Y había unas pinturas rupestres de seres muy particulares que recuerdan poderosamente a extraterrestres. Las gentes de allí nos hablan de luces que salen del lago Nicaragua y de seres bajitos que prenden a las nativas. Eso es algo que me llamó poderosísima la atención y que no cito en el libro porque me parecía un poco darle un sentido, digamos, muy presentista, ¿no? a esa lectura, pero sí me llamó la atención esto. Y luego estuve explorando otros petroglifos. En este caso ya no eran pinturas, sino grabados en la piedra, una espiral, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba el enclave concreto, pero que esa espiral fue el principio de una aventura fascinante, porque me la iba a encontrar... ¿Puede ser Newgrange? No, Newgrange sí, claro, ese fue mi siguiente paso, te lo voy a decir porque es al principio del libro. Y te digo que fue, digamos, muy revelador porque empecé a encontrarme esas espirales en todas partes. Y cuando digo en todas partes, tú citabas Newgrange, que es un enclave verdaderamente fascinante, donde esa espiral, mira, aquí está, la vas a encontrar, se llama la Piedra del Llanto, eso es, la Piedra del Llanto. Y esta sí estaba protegida, pero dibuja una perfecta espiral. En Nicaragua. En Nicaragua, que después encontraría exactamente idéntica en Newgrange, en Galicia, en todo el mundo de lo que Charpentier definía como la Liguria. Él entendía que existía un vínculo invisible entre las islas británicas, entre la Bretaña francesa, entre Galicia, Asturias, como que hubiera allí una masa de tierra, que posiblemente los niveles del mar fueran sensiblemente inferiores a los actuales y por lo tanto fuera más fácil la comunicación y por lo tanto existiera un intercambio cultural, digamos, más racional, ¿no? Sin necesidad de acudir a criaturas espaciales. Y efectivamente, es que hace miles de años, lo que se llamó el evento antes del Dryas reciente, hace más de 12.000 años,
el nivel del mar era 100 metros menor de lo que tenemos a día de hoy, con lo cual lo que están comentando Josep Guijarro es totalmente factible. Exacto, Juanje, y no solamente tú sabes que el diluvio fue un evento documentado por muchísimas culturas a lo largo de la historia, sino que científicamente este Younger Dryas, esta gran inundación que ocurrió hace miles de años, que cubrió zonas que quizás hace mucho tiempo pudieron albergar el vestigio de alguna civilización avanzada, sobre la injerencia, Juanje, de lo que hablábamos con nuestro amigo Josep Guijarro, de una modificación quizás en el pasado de nuestro ADN. Estaba revisando un artículo publicado en 2016 de la BBC de Londres, donde una serie de científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford establecen que hay una especie de hibridación absolutamente desconocida por la ciencia. Se data que es bastante factible y de hecho es casi que un hecho científico que hubo una mezcla entre humanos y neandertales. Sin embargo, hay ausencia de cromosomas neandertales en el humano moderno y es algo que no se explican los científicos de la Universidad de Stanford. Es como si en algún momento del pasado alguien hubiera ejercido una interferencia en esa evolución y nos hubiese quitado ese tipo de cromosomas, Juanje. Es muy loco porque además tenemos un 3% de ADN neandertal, o sea, nos mezclamos con los neandertales seguro, pero sigue habiendo un montón de incógnitas, o sea, porque está claro y se sabe cómo las especies se evolucionan. Exacto. Pero lo que no está claro es cómo se crean las especies y cómo se pasa de una a otra, o sea, sigue habiendo un montón de incógnitas en nuestro pasado. En fin, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Hoy buceando, sumergiéndonos en la historia de los dioses que habitaron la tierra y que enseñaron a los hombres las artes y las ciencias. Y la entrevista con Josep Guijarro continúa así. No, es que yo creo que efectivamente ese recuerdo quedó y no niego ni mucho menos que ese recuerdo de esos encuentros con esas civilizaciones antiguas se diera en algún tipo de civilización antigua que luego desapareció. Llámalo Atlántida, llámalo Aztlán, llámalo, tiene mil nombres, llámalo... se me fue la bola. ¿Cómo le dicen al del Pacífico? Lemuria. Llámese Lemuria, llámese lo que sea, pero que realmente sucedió ahí. Y ahora voy a la pregunta que te quería hacer desde el principio. Y creo que hay un elemento común arqueológico que se repite una y otra vez, que es siempre como un teléfono para hablar con los dioses, que son las pirámides. Y yo cuando estoy en Giza, para mí esas 3 pirámides no son de Keops, Kefren y Miquerinos. Para mí, puedo estar equivocado, obviamente. Y si te vas a México y ves Teotihuacán, ¿para qué construyes una pirámide y las forras de mica? Que es un elemento que traen, además de la mica la traen desde Brasil. Y además es un elemento, un mineral que lo que hace es que la isla de radiaciones y demás. Y ahora nos vamos a Indonesia, a Gunung Padang, y parece que hay una pirámide que tiene 30.000 años. ¿Qué opina Josep Guijarro de esas pirámides y de nuestros visitantes? Pues coincido contigo. Yo no me creo que Keops construyera esa pirámide. Entre otras cosas, y cito también esta aventura curiosa de una persona que tú y yo conocimos y admiramos, como era José Manuel Delgado, que nos mostró ese fascinante huevo de avestruz que se conserva en un museo en Asuán. Y que muestra esas 3 pirámides junto al río Nilo, un huevo que está datado en el 7500 años y por lo tanto es anterior a las pirámides. Pero aún admitiendo que eso fueran montañas, que es lo que suelen decir los arqueólogos, montañas con hileras, porque en las fichas de Abidos, que es lo que han utilizado para comparar, no hay hileras. Se ven los triángulos, pero no hay hileras. Pero bueno, deben ser cegatos para algunas cosas. Hay otras evidencias que apuntan a que la cronología de la pirámide no encaja. Y una de ellas son las llamadas reliquias Dixon. Tú sabes que en el siglo XIX
dos británicos estaban afanosamente intentando prolongar su estancia en Egipto y iban metiendo palos por los canales de ventilación, mal llamados canales de ventilación. Yo siempre me he preguntado, ¿para qué quieren canales de ventilación los muertos? Si ya no respiran, ¿verdad? ¿Para qué querían los canales de ventilación? Pero bueno, son esas cosas que los arqueólogos no se plantean y los seres humanos corrientes sí hacemos. Y entonces caen por esos canales de ventilación una bola, una especie de palo de cedro y un gancho, ¿vale? Los dos elementos metálicos no pueden datarse porque no tienen materia orgánica, pero el cedro sí. Y esto era fascinante. En aquel tiempo no se podían datar, se pudieron datar en el siglo XX. Total, que estas reliquias son llevadas a Inglaterra con el propósito de ser almacenadas en un museo y se les pierde la pista. Avanza la arqueología y entonces uno se plantea, oye, ¿y aquellas reliquias no había un trozo de cedro? ¿Y si ponemos carbono 14 para saber qué antigüedad tiene? Y misteriosamente, aquí empieza la conspiración, ha desaparecido. Resulta que hasta 70 años más tarde que una cuidadora del museo encuentra en una caja de puros con la bandera egipcia en el interior fragmentos de ese trocito de cedro. Y se permite datar y manda huevos. Ha tenido muy poca publicación y muy poca difusión esta historia, porque resulta que data la pirámide, o sea, data el trocito de palo que es contemporáneo a la construcción de la pirámide en 500 años antes de que naciera Keops. Ojo, porque ¿quién demonios erigió eso? Yo lo que pienso es que Keops lo que hizo es reutilizar esa construcción. Es más, es posible que esto, y es una teoría que yo creo por experiencia personal y por haber recorrido tantas veces el interior de la pirámide, tiene peso, es que hay una estructura natural que conforma el núcleo de la propia pirámide y sobre ella, igual que pasa en Gunung Padang, es decir, hay un núcleo que es natural, les resulta extraordinario, seguramente de esas civilizaciones primigenias que llegaron del desierto y se van a parar a la parte, digamos, del Nilo y deciden construir ahí. Las primeras hileras están literalmente esculpidas en la roca que conforma la planicie de Giza. Por lo tanto, esto reafirma, o a mí me confirma, que hay un núcleo de piedra literal que estaba allí, que debía de tener alguna forma singular para que les llamara la atención. A lo mejor ese Ben, no lo sé, es especulación. Y a partir de ahí erigen esa construcción. Pero claro, si ya de por sí nos resulta llamativo que hace 5.000 años, sin grúas, sin poleas, solamente, según la arqueología, con rampas, se pudiera hacer una construcción de 147 metros, ahora retrotrae esto hasta el 10.500 a.C. ¿Quién demonios hizo eso? Desde luego no fueron los extraterrestres, fueron quienes estuvieran en Egipto en aquel momento, que no sé quiénes eran, y puede que tratando de emular aquellos conocimientos que esos visitantes les habían dado, pero desde luego no fueron los visitantes quienes lo elaboraron. Basta ver, yo siempre he dicho, si se utilizó la electricidad para hacer el interior, ¿dónde están los cables? Si eso era como sugería este ingeniero Davidovich. Bueno, lo de Davidovich es otra historia fascinante, sí. Porque él sugiere que se fundía y se solidificaba la piedra, es decir, que no tenía como las leyendas incas, que también nos hablaban. Exactamente, cuando hablan de la coricancha, y esto también lo cito, hablan de un pájaro que con su pico va deshaciendo las piedras. Es decir, vamos a encontrar de nuevo el mismo método y si viajas hasta
no sé si es la primera o segunda catarata del Nilo, en las llamadas Piedras del Hambre, la isla de Faemín, vas a encontrar las fórmulas que pretendidamente Davidovich dice que se utilizaron para deshacer la piedra, y reblandecer la piedra y volverla a hacer. Es un asunto fascinante, pero no, me refería a que efectivamente la planificación de una obra de estas características sobrepasa con mucho los conocimientos de la época en la que se circunscribe. Pues imagínate si encima la tenemos que retrotraer otros miles de años atrás. No sabemos quiénes ni cómo, pero están ahí. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es admirarlas y sorprendernos por la magnificencia de un edificio que, sea por razones económicas, técnicas o artesanales, hoy en día, con las modernas técnicas que tenemos, somos incapaces de volver a hacer. No es replicable, y eso es fascinante, y además yo lo que siempre pienso es que está hecho con una tecnología que no conocemos, una tecnología que en su momento conocimos. Yo tampoco me imagino un extraterrestre ahí empujando la piedra, ¿me entiendes? Pero una tecnología que para mí sí viene de ese Amentá, de esa tierra de los antepasados, de esa época del Septepi, de esa Atlántida, de ese Atlán, o llámalo como quieras. Estamos ya en los últimos minutos de la entrevista y yo sí quiero preguntar a Josep Guijarro, que el año que viene te molesto para esto, porque eres un investigador de casos OVNI. Josep, ¿y esto ahora cómo se come? Porque quiero tu opinión sobre el tema extraterrestre. Vinieron en la antigüedad. A día de hoy estamos teniendo una información magnífica, y mira que nos siguen mintiendo, ¿eh? Pero después de las filtraciones del Pentágono, de los vídeos que tenemos, tú imagino que sigues investigando un montón de casos. La pregunta del $1.000.000, ¿qué quieren nuestros visitantes de nosotros? ¿Por qué nos siguen observando? No paran de observarnos. Cada vez tengo más claro su relación con el agua, porque después de lo que sucede en el incidente del USS Nimitz en el año 2004, cuando comentan que las naves siempre desaparecían en torno a la isla de Guadalupe, cuando David Fravor, el piloto, dice que los ve justo también por el agua y que los ve bajar y todo esto, ¿qué es lo que quieren nuestros visitantes? Porque nos dan códigos éticos, morales, nos observan. Josep, ¿por tu experiencia? Mira, por mi experiencia te diré que creo que son dos fenómenos distintos. Y precisamente porque los ovnis de hoy parecen estar jugando de una forma permanente al gato y al ratón. Rehuyen el contacto abierto y directo con aquellos que contactan, aunque su misión y su efecto sobre los seres humanos puede ser parecido, porque fíjate, muchos de ellos se manifiestan en zonas o lugares militarmente sensibles, como pueden ser centrales nucleares, silos de misiles. Han intervenido incluso en algunos de esos hilos de misiles para inutilizarlos, con lo cual tú ahí puedes deducir que cuidado con la energía nuclear porque no me conviene que la controles. Hay una inteligencia detrás de ese fenómeno, como lo hubo en el pasado. Pero aquellos que vinieron en la antigüedad descendieron, se presentaron. Me dijeron, yo soy Osiris y vengo a civilizarte. Yo soy Quetzalcóatl y vengo a civilizar. Es decir, se identificaron, tuvieron un tracto de tú a tú con aquellos a los que contactaron e influyeron sobremanera en la historia. Estos juegan de forma distintas y es igual de trascendental porque nuestros gobernantes siguen estableciendo conexiones entre el bien y el mal. Hay quienes les consideran prácticamente ángeles, otros que les consideran prácticamente demonios, y en torno a eso toman decisiones que son vitales para la desclasificación de información. Yo creo que, y ahora volvemos a la actualidad y al pulso que esto nos ofrece, creo que es muy importante que entre todos presionemos para que sea Estados Unidos, sea México, sea Europa, qué sé yo, se tome la decisión de crear oficinas gubernamentales que estudien y proporcionen datos. ¿Por qué? Porque si queremos hacer ciencia, si queremos esclarecer de una vez por todas qué hay detrás de este fenómeno que llamamos OVNI, necesitamos información fidedigna que tienen los militares y que no dan por una razón geoestratégica, geopolítica y militar. Entonces,
El día que desaparezca el secreto habrán datos para analizar y entonces se va a poder hacer ciencia. Mientras los datos sigan atados, mientras permanezcan en archivos secretos, jamás podremos saber la verdad. Yo pienso que algo hay. Yo pienso que es posible incluso que una parte de esos ovnis sea de naturaleza extraterrestre, pero desde luego no son los mismos que nos visitaron en la más remota antigüedad. ¿Qué opinas de un personaje como David Grush, que hace unos meses se pone delante del Congreso de los Estados Unidos de América, que allí mentir no le sale gratis, más el que fue un agente de inteligencia y militar, y dice claramente, y le dice a los congresistas norteamericanos que el gobierno de los Estados Unidos de América tiene cuerpos no humanos y tiene restos de naves de otro mundo? ¿Qué opinas de esto, Josep? Fíjate que en el momento en el que aparece Grush, se divide a la opinión pública. Hasta ese momento todos navegaban a una. Sea verdad o no lo que dije, yo no tengo elementos más que el sentido común para valorar sus afirmaciones. Sea verdad o no, lo que ha conseguido es sembrar la duda. Y el poder sabe muy bien que si divide, vence. Y cada vez se está dividiendo más, porque perdida esa precaución inicial, están circulando por la red interrogatorios a extraterrestres, que son vídeos que corrían en los años 80 y 90, que están absolutamente desacreditados. Se hablan de cosas que están, mutilaciones de ganado, abducciones, todo lo que tú quieras, todo lo más friki que te puedas imaginar está saliendo a la palestra, porque es una forma, como se hizo en Roswell, donde yo sí creo que se estrelló una nave alienígena, es meter el efecto acordeón. Mete mucha mierda para que la esencia no puedas llegar a ella. Y lo que ha hecho Grush, sea verdad o no, igual el hombre es un primer engañado, pero el que ha nacido espía y ha trabajado como espía, es posible que se muera como espía y trabaje para su país, ahí lo dejo todo, es probable que sea un elemento disruptivo para romper una línea que era muy, muy seria, muy formal, muy estricta, de llegar a los archivos y desclasificar la información. Lo que pasa es que no paramos de tener datos cada vez más sorprendentes. Hace también unos meses, cuando saca su libro Luis Elizondo y sale con esta foto, ¿recuerdas? De un artefacto que era biológico a la vez que mecánico y tal, y toda esta vaina. Bueno, yo cada vez que pasa esto, estoy con el WhatsApp aquí hablando con todos los investigadores en América Latina, con medio mundo, con Alejandro Bernal, que parece es como si yo fuera como si del Atlético de Madrid y ganásemos la Champions. O sea, es una cosa claro, porque oye, mira lo que ha pasado, tal, no sé qué. Pues esta mañana me levanté, Rodrigo Bravo, que es, creo que conoces a Rodrigo Bravo, claro, que fue piloto militar chileno. Sí. Oye, Juanje, mira unas señales de Próxima Centauri, tal, no sé qué, ¿no? Y es normal, ¿no? Que estemos, porque lo que creo que tú y yo vivimos en otra época de la historia es que vimos como a finales de los 90 el fenómeno ovni cayó en un descrédito total, ¿te acuerdas? Con la televisión basura, todas estas porquerías y tal. Y nos guste o no, gracias a un personaje que es Luis Elizondo, que haya trabajado en la CIA, que siga trabajando para la CIA, que todo es posible y tal, y a esos vídeos del Pentágono y ese tipo de cosas que han ido saliendo. Y para mí, esto de David Grush es como que de repente otra vez hay un boom del fenómeno ovni, que creo que no nos va a llevar otra vez a nada, ¿eh? O sea, vamos a seguir hablando y tal. Yo discrepo, yo creo que sí estamos muy cerca. No solo en lo platillista, no solo en lo ufológico, sino porque esta audiencia del próximo 13 de noviembre es posible que se dé a conocer algo, no sé si en la audiencia, pero sí alrededor de la audiencia, que podría significar la presencia de una inteligencia no humana. Me refiero a una señal interceptada en 2019 que fue publicada como contaminación humana en 2021 en la revista Nature y que en la actualidad, gracias a una empresa holandesa que trabaja para la ESA, que ha desarrollado unos algoritmos de inteligencia artificial que limpian tremendamente el sonido, han conseguido que esa señal, la BLC1, encierre un mensaje no humano. Y según
un documentalista británico que trabaja tanto para la BBC como ha colaborado para la NASA, Simon Holland. Este descubrimiento está en pugna también con los chinos, quienes a través de la FAST, una antena extraordinariamente grande que hay en China, habrían captado esa misma señal y está en disposición también de publicar esa historia. Esto y el anuncio del James Webb, que a principios de año 3 británicos de forma prácticamente simultánea, en cuestión de 3 semanas, dijeron que habían encontrado una biofirma extraterrestre en otro planeta, yo creo que nos va a dar la sorpresa que, si tú recuerdas, ya que estamos hablando así un poco de conspiración, Cal Neel, el coronel Cal Neel, en la Fundación Sol presentó una especie de agenda, de cronograma, que en enero de 2025 se daría a conocer la implicación de la ciencia en la búsqueda de vida extraterrestre. Si esto se confirma, estaríamos dentro de la agenda. Entonces, si creemos en eso, significa que en 2030 se nos dirá el anuncio definitivo. Josep, solo te digo una cosa. Después del día 13 de noviembre, nos toca hacer aquí un programa en Caracol, te pediré un audio y como tengas razón y digan que esta señal es extraterrestre o el James Webb haya captado simplemente vida extraterrestre en un exoplaneta, no hace falta ni que sea inteligente, vida biológica, cuando llegue a Madrid en febrero del año que viene te invito una botellaza de vino que no te la van ni a creer. O sea, porque yo queda aquí colaborado, y pondremos la foto tomándonos el vino en nuestras redes sociales. Bueno, señores, súper recomendado el libro El secreto de los aliens, en busca del origen extraterrestre de la humanidad. Repito, aquí en América Latina lo tenéis en Amazon, simplemente ponéis el nombre de Josep Guijarro y el título del libro y os llega a todo el continente. Amigo Josep, es un placer, un honor tenerte aquí, compartir esta charla contigo. Sé que igual que nosotros vives el fenómeno y es tu vida y nada, te deseo lo mejor en la andadura de este libro y en tus nuevos proyectos, amigo. Muchísimas gracias, hasta muy pronto, Juanje. Hasta pronto, Alejandro. ¿Tú qué dices, Alejandro Bernal? ¿Me tendré que gastar la botella de vino o no? Bueno, todas las apuestas, te lo digo a nivel de foros ufológicos, de páginas muy importantes en los Estados Unidos como Reddit, de expertos como Jeremy Corbell y demás, apuntan a que va a haber una revelación gorda. No sé de qué tantas características, no sé si realmente podremos por fin dar con nombres exactos, bases, fotografías y evidencia en alta calidad, que sería lo que tú y yo soñamos. No creo que se llegue hasta allá, pero creo que va más por el lado científico. Pero mójate que te está yendo por las ramas. A ver, que estos nos den un vídeo en condiciones, bueno, nos han soltado varios en condiciones, que fue Luis Elizondo, sí. Yo no sé si esos vídeos fueron con el consentimiento de la CIA o no, tampoco lo tengo claro. Pero bueno, nos han dado vídeos claros, que da igual, los escépticos puede salir del vídeo un extraterrestre saludando que van a decir que es falso, ¿me entiendes? Sí. Aunque la fuente sea el Pentágono, o sea... El ovni Medusa también que vimos de Jeremy Corbell en una base norteamericana. Han salido varios y otro te recuerdas que se metía, otro que sacó Jeremy Corbell que era un ovni metiéndose en el mar poco a poco enfrente de las costas de California. Lo que pasa es que siguen siendo los más claros, yo creo que los 3 primeros que se filtraron, porque básicamente un F-18 son aviones F-18 que están persiguiendo ovnis. Es que es muy heavy, tío. O sea, que es un tema muy heavy. Que seguirán diciendo todo el tipo de estupideces de son fantasmas electrónicos hasta no sé qué. Pero en fin, esos vídeos de ovnis están ahí, hasta el Pentágono reconoce que son ovnis, objetos volantes no identificados, con un presupuesto de más de 800.000 millones de dólares. Creo que no está mal. Ahora, amo la ciencia, pero los científicos esto jamás lo van a apoyar. Sí. Todo lo que han hecho el paripé en la NASA no sirve ni para un carajo. Y lo mismo en la ARO, que tampoco sirve para nada. No sirve para absolutamente nada. Pero esta cantinela y este rumor que no para, que si el James Webb, que si la señal esta que dicen que tienen los chinos. Exacto.
Y yo digo, ¿y los chinos eran capaces de decir públicamente esto es una señal que hemos captado de una civilización extraterrestre? Hasta el mismo Mark Zuckerberg, Juanje, como Sí. comentaba en ese proyecto Play True Listen, una posible hallazgo de una tecnofirma y esa carrera que habría entre chinos y norteamericanos por anunciar el haber encontrado una tecnofirma de origen extraterrestre. Es que yo creo que se lo van a guardar. Pucha. Eso es lo que yo creo, que si Sí. los chinos tienen una tecnofirma, o los gringos, da igual, de los dos superpoderes del planeta, que amo Estados Unidos y amo China, ¿vale? Que quede claro, pero no los políticos, ni chinos, ni gringos, ni colombianos, ni españoles, ni de ningún Ni lado, ningún no me país. caen bien. Que se la van a guardar. O sea, creo que somos tan cínicos que a nivel muy, muy alto gubernamental van a decir, guárdate eso, a ver si somos los primeros nosotros en comunicarnos con ellos y qué leche quieren. Sacas provecho. Antes de compartirle a la humanidad, somos así de egoístas. Sí, sí. Somos como especie, somos de lo peor que hay. En fin, Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre, amigo. Yo creo que con ese recorrido impresionante que hicimos con Josep Guijarro, con evidencias, con nombres, con una investigación muy concienzuda, maravilloso el dossier que nos brindó Josep, yo creo que queda muy claro que en el pasado, Juanje, desde luego hubo una injerencia, hubo unos maestros civilizadores, hay vestigios, no solamente en la cultura egipcia, como tú muy bien señalabas, Juanje, en otro tipo de culturas, yo creo que es casi que un secreto a voces y demuestra claramente que en el pasado hay una evidencia, un legado que nos afecta hasta nuestros días, una injerencia de una inteligencia o una civilización venida de otra parte del cosmos. Para mí es algo importante a tener en cuenta y que hace parte de nosotros. Y me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en @alebernalpress con @S. Hace miles de años llegaron a la Tierra. Me los imagino como exploradores del cosmos. Y en medio de esa exploración, de ese viaje, de esa peregrinación, encontraron un mono desnudo, solo mirando un cielo de estrellas que no comprendía. Le enseñaron a ese mono desnudo que era parte de un universo mucho más enorme y mucho más mágico. Un mensaje que por desgracia creo que con el tiempo se nos ha olvidado. Porque como comenté en el comienzo de este podcast, es posible que nosotros mismos destruyamos nuestro planeta. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.